Soy Dona María Telles y hoy pues, vamos a hablar de la receta de los Ortega Murillo para la realidad nicaragüense. Ahora nos están recetando desempleo, represión y purgas. Más desempleo, más represión, más purgas. Desempleo, bueno, ahora se sabe que las zonas francas han venido cerrando. Las zonas francas dejando en el desempleo a miles de trabajadores, pero las consecuencias son de la política de la Ortega Murillo que no le da ninguna garantía a los inversionistas. El régimen, la dictadura no le da ninguna garantía a los inversionistas y los inversionistas pues cierran las puertas de sus empresas porque no pueden seguirse sosteniendo y causa mucho desempleo. Pero ahora hay un desempleo que se viene mucho más importante y mayor probablemente y muy rápido. El 2 de agosto el gobierno sacó un comunicado en el que anuncia que van a proceder a hacer una reorganización, redistribución, revisión de los cargos y de las instituciones del Estado. Y esto dicen porque necesitan ahorrar dinero, necesitan recursos presupuestarios, en otras palabras, van a recortar trabajadores en todas las instituciones del Estado. Y ya comenzaron. Tal vez se acuerdan de que la Procuraduría de Derechos Humanos se la pasaron a la Procuraduría General de Justicia. Pues bueno, ya hay una barrida de varias decenas de trabajadores, se habla hasta de 40 trabajadores de la Procuraduría de Derechos Humanos, que han de ser casi todo, porque esa era una institución relativamente pequeña. De manera que ahora los empleados públicos se enfrentan a una nueva ola de desempleo que ya tocó el sistema judicial, que ya tocó la Procuraduría de Derechos Humanos, que ya ha estado tocando las alcaldías del país con una gran barrida que han realizado también muy silenciosamente en las alcaldías y que ahora está anunciada con bombo y platillo en un comunicado del gobierno para comenzarse en este segundo semestre del año. Es decir, todos los empleados públicos van a ser sometidos a una evaluación para correrlos a su inmensa mayoría y aquí va a venir otra vez el problema de que los corren sin liquidaciones, de que los mandan de jubilaciones anticipadas en malas condiciones, de que los corren sin derechos laborales, ¿verdad? Así es que los empleados públicos, empleadas y empleados públicos tienen que prepararse para enfrentar esta ola de desempleo que ya el gobierno anunció para el segundo semestre del año. Esa es la gran promesa de la dictadura de los Ortega Murillo, es más desempleo en la zona franca, más desempleo en la agricultura, más desempleo en las instituciones del Estado, amenazadas ahora con esta revisión, reorganización, reestructuración y corrida general de empleados y empleadas públicas. Y ahí está el comunicado, pues, para que después no digan que uno anda inventando. Lo otro que nos receta el régimen de los Ortega Murillo y sigue recetando es represión. Todo el mes de julio, ¿verdad? Porque ellos padecen sus miedos, sus terrores y tienen razón de tener miedo, de tener terror, porque son una minoría, no representan a la mayoría del pueblo nicaragüense. Pero bueno, ayer y antier la agarraron contra sacerdotes y religiosos de principalmente de la diócesis de Matagalpa. Solo hay uno de la diócesis de Huigalpa. Recuerden que de la diócesis de Matagalpa han barrido, comenzando por Monseñor Álvarez, los vicarios 1, el vicario 2, el tercer vicario, ¿verdad? Sacerdotes de distintas parroquias, religiosos, frailes menores, de todo, frailes de toda naturaleza, que fueron barriendo, capuchinos también, que estaban en la diócesis de Matagalpa, fueron barridos ya por los Ortega Murillo, sacados al destierro, algunos encarcelados y otros después desterrados. Es decir, el odio particular a la diócesis de Matagalpa ahora se evidencia con esta nueva barrida. Hasta ayer habían 9 sacerdotes y un diácono que habían sido secuestrados por los Ortega Murillo y que se dice, porque no hay confirmación todavía, de que han sido llevados al seminario mayor, que lo han convertido en una extensión del Chipote, ¿verdad? Y tienen también al padre Valle, que fue secuestrado, Guillén, que fue secuestrado la semana pasada en Ocotal, un sacerdote de 80 años que actuaba como administrador apostólico de Estelí, con quien también los Ortega Murillo tienen un odio especial, ¿verdad? Y que son dioses y a las que quieren barrer. Aquí lo que nos están planteando es
que la diócesis de Matagalpa, la Iglesia Católica de Matagalpa, se quede sin sacerdote. Eso es lo que está sucediendo. Parroquias totalmente sin sacerdote y los pocos sacerdotes que están incapacitados de cubrir todas las parroquias. Recuerden que a la diócesis de Matagalpa le cerraron la radio, le cerraron los programas, le cerraron la radio comunitaria, quisieron cerrar sus redes sociales, echaron presos a los encargados de comunicación de la diócesis de Matagalpa. Cuando yo estaba preso varios de ellos, incluyendo Manuel Obando, que era el que manejaba algunos medios de comunicación de la diócesis de Matagalpa, y lo echaron preso porque manejaba los medios de comunicación para tratarle de sacar por la fuerza, ¿verdad?, cuáles eran las claves y cerrar los medios de comunicación. Es decir, el objetivo del régimen es liquidar la Iglesia Católica de Matagalpa. Y ahí está sobre la mesa lo que está pasando. Aquí están la lista de los sacerdotes y del diácono que fueron secuestrados el día de antier y ayer por el régimen de los Ortega Murillo. Es decir, no solamente nos sigue recetando desempleo, también nos sigue recetando represión, y ahora en 48 horas verá, se han cebado con la Iglesia Católica de Matagalpa. Y bueno, no se detienen ahí, porque viven aterrorizados. Les aterra la iglesia, les aterra el culto, les aterra la religión, ¿verdad? Ustedes vieron a Santo Domingo. Santo Domingo es el santo preso de la semana. La semana pasada fueron el Divino Niño, ¿verdad? Y ahora el santo preso de la semana es Santo Domingo. Vieron la escolta que llevaba a Santo Domingo, vamos a decirle escolta, ¿verdad? Llegaba más de 50 policías acordonando a Santo Domingo para aislarlo de los fieles que fueron a la bajada del Santo el 1 de agosto y para garantizar los resguardos que los Ortega Murillo quieren, porque le temen a todo. Pero bueno, ahí está el santo preso, los sacerdotes y el diácono presos ahora en esta extensión del Chipote en la que están convirtiendo al seminario mayor. Pero no solamente eso, también están consumidos en purgas. Este mes de julio terminó, se volaron más de 40 altos funcionarios gubernamentales, 2 vicecancilleres, el esposo de la vicecanciller, una jueza, su esposo y su hijo que estuvieron presos y después fueron liberados, un amigo íntimo de Daniel Ortega, ¿verdad? Y decir, ahí vamos, y la lista va haciéndose larga. Y voy a sacar un día de esto la lista de los purgados. Ahora le tocó, esta semana, le tocó a Carlito Fonseca, hijo de Carlos Fonseca Amador, a su esposa, a su hermana, a su sobrino, ¿verdad? A sus 2 sobrinos, a su sobrino y a su hijo. Porque en el estilo de los Ortega Murillo, cuando agarran a una persona, hay que acabar con toda la familia. Entonces dicen que a Carlos Fonseca Terán lo tienen casa por cárcel, y a la esposa también, aislados, incomunicados, igual como pusieron a Humberto, pues igual aislados, incomunicados, y han despedido pues al resto de los familiares que tenían cargos en las instituciones del Estado, que es el estilo, ¿verdad? Agarrar a una persona y acabar con toda la familia de cualquier manera, o los mandan al destierro, o los sacan al exilio, o no los dejan entregar al país, o los persiguen. Es decir, las purgas dentro de las propias filas del Frente Sandinista son agresivísimas también. Ahí va en el saco ya la alcaldesa de Nindirí, una señora de apellido Vivas, que ya tenía 3 veces de estar instalada en la alcaldía de Nindirí, ya se la volaron a ellos, al secretario municipal y al secretario político de Nindirí, dicen que está casa por cárcel. Es decir, esas son las recetas de los Ortega Murillo. Desempleo, porque no tienen nada que ofrecer a la economía de los nicaragüenses. Represión, porque eso es el pan nuestro de cada día, de cualquiera de las maneras posibles, porque tienen miedo y ahora la agarraron contra la Iglesia Católica de Matagalpa. Y purgas internas, porque no confían en nadie dentro de sus propias filas.
tampoco tienen ninguna confianza. Ahí hay un grupo de personas, profesores universitarios, que fueron arrestados o están secuestrados, que pertenecían a un grupo de WhatsApp de Carlos Fonseca Terán, según dicen las noticias. Sí, es con todo, porque ese es un régimen aislado, un régimen golpeado y un régimen aterrorizado, y más aterrorizado aún con lo que ha estado sucediendo en Venezuela, en donde el pueblo venezolano se unió para decir que no quiere más el régimen de Maduro, que quiere un cambio democrático y va a lograr el cambio democrático. Y los nicaragüenses también vamos a lograr ese cambio democrático en Nicaragua. Acordémonos que al día de hoy ya hay más de 150 presas y presos políticos, entre ellos esta lista de sacerdotes y el diácono que fueron secuestrados en las últimas 48 horas. De nosotros depende que se les respete su integridad y que sean liberados. Sigamos peleando por ellos.